Efesios capítulo 1, los versículos 15 al 23. Okay. A través de la Biblia vamos a ver nosotros bajo qué gobierno se entiende de que una iglesia debe de manejarse, los asuntos de la iglesia, bajo qué gobierno. Yo después les voy a presentar 4 gobiernos, 4 diferentes tipos de gobiernos, y vamos a que sea la Biblia la que nos responda nuestra manera de proceder. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Vieron esos 2 últimos versículos ahí, 22 y 23? Donde todo está sometido bajo los pies de Cristo, pero Él lo dio por cabeza, dice, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero que ustedes me ayuden a buscar primera de Pedro 5, del 1 al 3, que alguien por favor lo lea. 5 del 1 al 3, vamos a esperar a que todos lo tengan y entonces usted mismo me lo lee. ¿Ya lo tienen todos? Para que sigan con la vista. ¿Qué dice, hermano? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que están entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Okay, muy bien. Tenemos aquí 2 versículos donde primero se ponen las cosas, Cristo como cabeza de la iglesia, que sea la iglesia a la que están sometidas las cosas. Y luego tenemos aquí en primera de Pedro 5, donde nos habla que dice que ningún líder debe de ejercer señorío en aquellos que tienen el cuidado. Entonces, hay 4 tipos de gobierno eclesiástico. Está lo que es la monarquía, lo cual la autoridad final es puesta en las manos de un hombre. Pueden pensar en una iglesia que ejerza la monarquía, la iglesia católica, ¿okay? Donde el Papa que está en Roma es el que va a la cabeza. Ese es un gobierno monárquico. Está la episcopal, que es gobernada por un colegio o cuerpo de obispos, ¿okay? Ya es un cuerpo de pastores las que gobiernan la iglesia episcopal. Precisamente esa es la diferencia entre el episcopal y el católico. Prácticamente se dan la mano, son lo mismo, lo único que la iglesia episcopal no está sometida bajo el Papa de Roma. Ellos están sometidos bajo un cuerpo de obispos. ¿Okay? Ese es el segundo estilo de gobierno. El tercero es la presbiteriana, donde cada iglesia local es gobernada por ancianos con cortes superiores de apelación. ¿Okay? Un grupo de ancianos que gobierna la iglesia local.
Y dice, tienen cortes de apelación, donde ellos apelan quizás asuntos más drásticos, importantes, que necesiten, pues ellos tienen una corte de apelación. Y está la democrática, la que usamos los bautistas, donde la congregación es autónoma e independiente en la administración de sus asuntos. O sea que la iglesia es la que ejerce el gobierno. Ahora, de estos 4 estilos de gobierno, ¿cuál de ellos se asemeja más a lo que nosotros acabamos de leer? Claro. En primer lugar, claramente Pedro dice ahí que no podemos, o sea, los líderes, sean obispos, sean ancianos, no pueden ejercer señorío sobre los que tienen bajo su cuidado, porque esas ovejas son del Señor. Cristo es la cabeza. O sea, nosotros primero, ante nada, somos teocráticos, en el sentido de que Cristo es el que nos gobierna. Ahora, Él lo ha querido hacer a través de la iglesia, y por eso es que se le ha sometido las cosas a la iglesia, y nosotros creemos en la autonomía de las congregaciones, y que por eso es que la iglesia es la que ejerce el gobierno, tiene la última palabra. Ahora, mucho de lo que voy a traer ahora, hoy, hermano, es dato informativo, que a veces nosotros no oímos, no escuchamos, no sabemos, y todo esto va a ser mucha información en cuanto a la convención, a los bautistas. O sea, vamos a conocer un poquito más sobre este gobierno del cual nosotros estamos hablando. Los bautistas consideran las juntas, las asociaciones y convenciones simplemente como cuerpos organizados para la conveniencia en el trabajo cooperativo. ¿Okay? Son cuerpos organizados para conveniencia en el trabajo cooperativo y para aconsejar en los asuntos de interés común en las iglesias. Para eso existen las juntas, las asociaciones, las convenciones, etc. O sea que es más bien un trabajo cooperativo conveniente y para consejo, muchas de las, respetando la autonomía de cada congregación, hay congregaciones que sí necesitan la ayuda de la experiencia de estos directivos, y ellos vienen y aconsejan y guían, pero nunca tomando autoridad ni el poder el cual le corresponde a la iglesia. O sea, yo no sé cuántos de ustedes aquí sabían que nosotros operábamos así, que no es como otra religión que tienen su centro y que reciben todas las órdenes de ese centro, y lo que ellos manden es lo que dicen. Por eso es que a veces hay personas que no entienden, vienen a una iglesia bautista y dicen, ay, pero yo pensé que esta iglesia era diferente, o yo pensé que esta iglesia era igual a aquella que yo dejé allá. Y es que no es así. Nosotros los bautistas respetamos la autonomía de cada congregación. ¿Entienden eso? O sea que no, inclusive pueden haber hasta bautistas y tener sus tendencias carismáticas y seguir siendo bautistas, porque se les respeta su autonomía y son parte de la convención. O sea, no se les exige, ustedes tienen que hacer así, 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 de lo contrario, no pueden ser parte. O sea, nosotros respetamos la autonomía de cada iglesia local. O sea, nunca usted verá un director bautista imponiéndose en los asuntos de una congregación local, ya repito, a menos que esa congregación local sea la que requiera de sus servicios, y cuando viene en una posición de un consejero. No puede venir a estar imponiendo ni mandando en la congregación. Así que primero entendemos la iglesia ser teocrática, o sea, gobernada por Cristo a la cabeza, y luego ser democrática. Y no solamente por los versículos que hemos leído, sino que el Nuevo Testamento da ejemplos de que así era como estaba organizada la iglesia primitiva. Y les voy a mencionar algunos casos. Por ejemplo, no hay evidencia de que hayan habido ancianos gobernantes. Estamos estudiando ahora Hechos en escuela dominical. Usted no va a ver
en ningún momento, ancianos gobernantes. La autoridad apostólica era reconocida en cuanto a doctrina y enseñanza, pero no era que ellos eran los gobernantes de la iglesia en aquel entonces. No se reconocen ni ancianos como gobernantes. Y además, Jesús, en Mateo 18, del 15 al 20, constituyó la iglesia como la corte de apelación final. ¿Okay? Vamos a leer ese versículo, Mateo 18, 15 al 20. ¿Quién le gustaría leerlo? ¿Mercedes? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor que está aquí entre nosotros. Amén. En esta noche. Okay, así que vemos aquí cómo Jesús pone a la iglesia como la corte final. Okay. También tenemos cuando los diáconos fueron señalados, fue la multitud de creyentes las que aprobaron, según Hechos 6, del 3 al 5. Pero no fueron los apóstoles, fue la iglesia. En otra ocasión, cuando el concilio eclesiástico en Jerusalén, que se presentó el problema ese de judaizar a los gentiles, y trajeron el problema directamente allá a Jerusalén, y estaban reunidos los pastores, los apóstoles. No fueron ellos quienes tomaron la decisión, sino que según Hechos 15:22, la iglesia estuvo de acuerdo y fue la que decidió. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es imposible ser teocrático y a la vez reconocer la autoridad de un hombre o un colegio de hombres. Usted no puede ser las dos cosas a la vez. No puede ser guiado por Cristo y a la vez ser guiado por un hombre o un colegio de hombres. ¿Okay? O es una cosa o es otra. Pero cuando es guiado por Cristo, ¿okay? Y sabemos que el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia, y entonces el Espíritu Santo habla a través de la iglesia, ese es el gobierno que reconocen las Escrituras y el que practicamos nosotros los bautistas. O sea que la razón más convincente de esto es el hecho que el Espíritu Santo habita en cada creyente y que no fue limitado a la clase oficial de la iglesia. Ahora, no todas las iglesias funcionan de la misma manera y no todas están asociadas. Y estamos hablando inclusive de iglesias bautistas. O sea, no todas están asociadas como nosotros estamos. No todas las denominaciones siguen un mismo patrón. Eso a veces les es difícil comprender. Por ejemplo, a alguien que viene del catolicismo, que recientemente se convierte, como está acostumbrado a su sistema eclesiástico, le es difícil comprender cómo funciona el gobierno de una iglesia, por ejemplo, como la de nosotros bautistas. Bueno, ya estamos aprendiendo hoy que no todas las denominaciones siguen el mismo patrón. ¿Okay? Nosotros estamos asociados a la Convención Bautista del Sur, la cual comenzó en el 1845 bajo 4 principios. Ellos quisieron organizarse bajo 4 principios. Esto comenzó en el 1845, repito, los que están tomando nota. Los 4 principios son: bajo el señorío de Jesucristo, basada en la autoridad de las Sagradas Escrituras, con el poder del Espíritu Santo, y para extender y engrandecer los ministerios de la gran comisión de las iglesias locales. Para eso era el objetivo por la cual surgió la Convención Bautista del Sur. Hoy día, por lo menos esta es la estadística del año pasado, hoy día
la Convención Bautista del Sur cuenta con 16.3 millones de miembros. ¿Okay? Fíjense, 16.3 millones. 43.465 congregaciones. 41 convenciones estatales. Y 1.191 asociaciones. Esto es sin contar los que simpatizan y se congregan en iglesias bautistas que no aparecen en libros porque son simples simpatizantes. Y por ejemplo, tomando esta propia iglesia nosotros local, más de la mitad son simpatizantes. Fíjense para que usted vea. O sea, si nosotros fuéramos a dar un reporte y reportar los miembros, más de la mitad no aparecen en los libros porque son simpatizantes. Fíjense para que ustedes vean. Así que ese número de 16.3 millones puede bien escalar bastante, teniendo en cuenta esto. ¿Sí, hermano? En esos datos están incluidos las iglesias de la Convención del Sur de nuestro país. Estamos hablando todo lo que compone la Convención Bautista del Sur. Completo. Todo lo que es considerado la Convención Bautista del Sur. En estas estadísticas. ¿Okay? Algunas fechas importantes de la convención o de lo que fue prácticamente la historia de los bautistas. ¿Okay? Tenemos mucha historia, pero estos son fechas importantes donde ocurrieron cosas grandes. En el 1612, John Smith fundó la primera iglesia bautista en Inglaterra. Él era un pastor de una iglesia separatista y comenzó con 36 personas que se bautizaron. ¿Okay? Se fueron a Holanda y luego regresaron a Inglaterra y ahí siguieron creciendo. O sea que ese es el origen de los bautistas, se puede decir prácticamente. Estoy seguro que siguiendo la doctrina han habido muchos grupos anteriormente, pero decir denominación bautista, el primero que comenzó a llamarse así fue John Smith con este grupo de 36 personas en Inglaterra en el 1612. En el 1639, Roger Williams fundó la primera iglesia bautista aquí en América, en Providence, Rhode Island. Sé que este pastor vino a Massachusetts y fue rechazado por la congregación puritana y entonces formó la primera iglesia bautista en Estados Unidos en el 1639. En 1792, Guillermo Carey despertó el gran movimiento misionero de aquella época. Y en el 1813 se formó la Unión General Bautista de Gran Bretaña e Irlanda, donde ahí se destacó el pastor Spurgeon. Y en el 45, ya les dije, surgen los bautistas del sur. Y surgen precisamente en una nota negra, en la cual recientemente en una declaración oficial pidieron perdón por los errores pasados. Yo no entiendo cómo una persona puede pedir perdón por errores que cometieron otros, aunque sea la misma denominación bautista, pero lo tomaron otros dirigentes, no fueron los que están presentes. Pero más bien la asociación, la Convención Bautista del Sur surgió por una discusión con relación a la esclavitud, que separó a las iglesias sureñas de las norteñas. Las norteñas estuvieron de acuerdo en darle libertad a los esclavos, los del sur no, decían que tenían apoyo bíblico, ellos no estuvieron de acuerdo y como hubo una discusión se separó la convención en el norte y el sur. ¿Okay? Eso ocurrió más o menos en el 1845. En el 1854 surge la Convención Bautista Estatal de la Florida. O sea, apenas unos pocos años después, estamos hablando de 9 años, que surge la Convención Estatal a la cual nosotros pertenecemos hoy aquí en la Florida.
con 4 juntas basadas en Hechos 1:8 y Mateo 28 del 19 al 20. Basada en estas 2 citas bíblicas es que ellos funcionan con 4 juntas. Está la Junta de Misiones Domésticas. El propósito es evangelizar a los Estados Unidos. Está representando a Jerusalén y Judea. Su centro de operación es en Georgia. Y la ofrenda que se recoge para apoyar esta junta es la de Annie Armstrong. ¿Okay? Annie Armstrong. Okay. Está la Junta de Misiones Foráneas, esas extranjeras. El propósito es evangelizar el extranjero. Está representando a Samaria y lo último de la tierra. El centro de operación está en Virginia. Y la ofrenda que se recoge para esta junta es la de Lottie Moon. Está la Junta de Escuelas Dominicales. El propósito es, como dice Mateo 28, enseñar y educar. El centro de operación está en Kentucky. Y por último está el Annuity Board, que es una junta de retiro, el cual el propósito es proveer para los siervos del Señor, representa a Primera de Timoteo. Entonces estas son las 4 juntas con que funciona la Convención Bautista. Está también, se recoge también la ofrenda Maguirre, que es para misiones estatales, y la ofrenda del Día de las Madres, que es para sostener el hogar de niños bautistas de la Florida. Entonces, cuando nosotros ofrendamos y cooperamos, no solamente al programa cooperativo, pero a través de estas ofrendas especiales, entramos en ese sistema corporal donde se está llevando el Evangelio, no solamente aquí en la Florida, a Estados Unidos, pero también al extranjero. Así que fíjense lo valioso que es estar asociado. Precisamente, después vamos a ver más estadísticas, no sé si nos va a dar tiempo, pero ustedes van a ver lo que logra la unión, ¿okay? Lo que puede lograr la fuerza de la unión. Los bautistas podemos entonces decir que somos independientes e interdependientes. Cuando decimos que somos independientes, somos autónomos. Ya en otras palabras, aquí quien gobierna somos todos nosotros como iglesia. Nadie puede venir aquí a decir nada, ni a quitar nada, ni decir nada. Nosotros somos independientes. Pero al asociarnos, venimos a ser interdependientes, o sea, ya venimos a identificarnos y a trabajar juntos para lograr un propósito común, que es el cumplimiento de la Gran Comisión, donde a veces el cumplimiento de la Gran Comisión sería difícil en nuestras propias fuerzas, primero individual o en nuestras propias fuerzas, no tuviéramos el alcance que tenemos, sino tuviéramos asociados como lo estamos. Hay varias convenciones. Está la Convención Nacional del Sur, ¿okay? Estamos hablando ya de la Convención Bautista. La Convención Nacional del Sur la forman los estados. La Convención Estatal la forman las asociaciones. Y las asociaciones las forman las iglesias. Nosotros pertenecemos, ¿sabe a qué asociación pertenecemos? A Royal Palm. Ese es el nombre de la asociación que nosotros pertenecemos aquí en la Florida. ¿Usted sabe cuántas congregaciones están asociadas con Royal Palm? 85 congregaciones están asociadas en Royal Palm. Y a esa es a la que nosotros, esta iglesia, pertenece. ¿Okay? Quiere decir, congregaciones forman las asociaciones, las asociaciones, la convención estatal, y a las convenciones estatales, la nacional. Por eso que hay varias convenciones para estos propósitos. Hay muchos grupos de bautistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 grupos de bautistas. ¿Okay? Y todos diferentes. Ustedes ven como nosotros aprendemos. Mire, están los bautistas del sur, que es a la que nosotros pertenecemos. Los bautistas americanos del norte,
esa fue la que se separó del sur en el 1845, los bautistas conservadores, bautistas de Norteamérica, bautistas de libre albedrío, bautistas del séptimo día, bautistas generales, independientes, lamarquistas, bautistas libres, negros, bautistas particulares, primitivos, reformados, regulares, fundamentalistas, shouters y bautistas unidos. Fíjense cuántos grupos de bautistas hay. No somos los únicos. La Convención Bautista del Sur solamente es uno de estos grupos de los bautistas que existe. Pero de todos los grupos, todos estos mencionados, la más grande es la Convención Bautista del Sur. Ya les dije, con estos 16.3 millones de miembros, sin contar los congregados. Hay varias entidades dentro de la Convención Bautista. Está la Junta de Misiones Internacionales, la Junta de Misiones Norteamericana, la Comisión de Ética y Libertad Religiosa. Ya hablamos ya de el Annuity Board Guy Stone. Está el Comité Ejecutivo, Lifeway Christian Resources, que es de donde se obtiene el material de estudio para escuelas dominicales, y la Unión Femenil Misionera. Todas estas juntas están dentro de la Convención Bautista. ¿Sabe cuántos seminarios tiene la Convención Bautista? Es la que más seminarios sostiene en el mundo. ¿Cuántos seminarios mayores hay? Hay 6. Está el Golden Gate Baptist, el Midwestern Baptist, New Orleans Baptist, que de New Orleans fue donde yo me gradué, the Southern Baptist, the Southeastern Baptist y the Southwestern Baptist. 6 seminarios grandes bautistas para pastores. Ahora, hablemos un poquito del programa cooperativo, el cual cada congregación participa, por ejemplo, separando un porcentaje de sus diezmos y ofrendas que van directamente a estos fondos. Nosotros hemos separado 19%, o sea que somos una iglesia que pudiéramos decir somos más que diezmadores, porque se separa el 19% para misiones. Y de este 19%, 1% va al programa cooperativo. ¿Okay? Es un esfuerzo unido que nos ayuda a ser más eficientes en cumplir la gran comisión. Sostiene los esfuerzos del evangelismo y discipulado, tanto internacional como doméstico. Provee suplemento del salario pastoral. Refuerza la red misionera. Entrena a más de 76,000 líderes de iglesia a través de conferencias y talleres. Ministra a 680 niños a través de los hogares bautistas de la Florida. Hay más de 680 niños. A veces uno dice, oye, parece mentira, pero miren qué cantidad de niños en estos homes. Y educa a más de 726 estudiantes en el Colegio Bautista de Florida. O sea, estamos hablando ya de a la asociación que nosotros pertenecemos, a la cual somos parte de ellos. A través del trabajo cooperativo en el mundo, se refuerza el trabajo de 5,193 misioneros. O sea, la Asociación Bautista tiene 5,193 misioneros en el mundo. Es la que más misioneros tiene en todos los grupos. Mira cuántos grupos de bautistas vimos y cuántas denominaciones de cristianos. Y de todos los grupos y de todas las denominaciones, los bautistas somos los que más misioneros tenemos en el mundo. Ayuda al establecimiento de 1,725 nuevas iglesias. Y todo esto fue el año pasado, hermano. Educa a más de 16,000 futuros misioneros, pastores y líderes de iglesia. Y sostiene la ética y la libertad religiosa, la Junta de Jubilaciones y la fundación de la Convención Bautista del Sur. Así que para que ustedes vean la magnitud de lo que es
estar asociados y pertenecer a lo que es la convención. Ahora, la iglesia como institución, o sea, vimos la iglesia asociada. Ahora, primero el gobierno, que ya sabemos que tiene que ser teocrático y democrático. Vimos la iglesia asociada. Okay, ahora vamos a ver la iglesia como institución. ¿Pero hay alguna pregunta de lo que hemos dicho? Algo que quizás usted no sabía, no... Asumo que de los 17 grupos que tú mencionaste, nosotros pertenecemos a los bautistas reformados. No, Bautistas del Sur. Bautistas Reformados es otro grupo. Nosotros pertenecemos a los Bautistas del Sur. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Juan el Bautista tiene algo que ver. No, para nada. No. Para nada. Simplemente era su nombre. ¿Cogieron su nombre nada más? No, ni tampoco cogieron su nombre. O sea, no podemos decir que cogieron su nombre para que nosotros fuéramos bautistas. No, los bautistas vinieron debido a que se rebautizaron en rebeldía a la iglesia, no en rebeldía, en obediencia al Señor, pero era constituido rebeldía a la iglesia madre. Entonces, como rebautizaron a los creyentes como debería de ser por inmersión, esos 36, hasta el mismo pastor John, él mismo se bautizó, se hizo bautizar, porque lo que ellos habían reconocido era el bautismo de infante, era el que reconocía a la iglesia. Entonces, cuando ellos protestan y dicen, ese bautismo no es el verdadero, el bautismo es por inmersión, y ellos se bautizan, y el mismo John se bautiza, entonces comenzaron a ser perseguidos por la iglesia madre, la iglesia, y entonces tuvieron que salir huyendo de Inglaterra, y ese es el inicio de los bautistas. Vino por el nombre del bautismo, pero no es por Juan el Bautista, ni tampoco por los anabautistas. ¿Sí, hermano? Sí, la anglicana, sí. Inglaterra. En inglés, sí, en inglés en Inglaterra. Y ellos, al venir para acá, fue Roger Williams quien empezó la primera iglesia bautista aquí en Estados Unidos. Es otro grupo que también tiene que ver con la protesta del bautismo, pero lo que nosotros no podemos decir, cada denominación tuvo alguien que fue quien la levantó, surgió de algún lugar, y tiene su historia y tiene su eso. Nosotros no podemos decir, somos bautistas y nuestro fondo son los anabautistas, porque eso es ignorancia. Ellos, aunque, inclusive yo recuerdo haber dado un estudio acerca de los bautistas hace poco, ellos, aunque se rebautizaban también, eran un grupo aparte. El origen nuestro, ¿okay? No se remonta a esos tiempos, el origen nuestro se remonta ahí a Inglaterra con John Smith. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hermano, cuando hay problemas entre los hermanos en la iglesia y cosas serias, ¿la iglesia recomienda que vayan a las cortes o la iglesia? No, es que no tenemos corte, ese es el asunto. Los bautistas no existe una corte. No existe corte de apelación como tienen otras denominaciones. Entonces los divorcios no los resuelven la iglesia. Divorcio y separación y cosas así entre hermanos, digo yo. Son situaciones civiles. Esos son civiles, esos son casos civiles. Cuando estamos hablando corte es porque hay grupos denominacionales que tienen una corte de apelación donde los ancianos, los obispos tienen que acudir a ellos. Inclusive los mismos testigos de Jehová funcionan de esa manera. Y ya sabemos ya que los presbiterianos funcionan de esa manera, los episcopales, etc. Nosotros no funcionamos así. En otras palabras, todo esto vale la aclaración, porque a veces nosotros podemos decir, pertenecemos a la convención bautista, pero ¿qué influencia o qué es lo que hace la asociación bautista para nosotros? Y este estudio sirve para decirnos, y vale la pena, como dice, repetir, decirnos, nosotros somos autónomos. Es más, si nosotros queremos desasociarnos de la asociación bautista, seguimos siendo bautistas y nada pasa.
La asociación es simplemente un programa cooperativo, es para con más eficiencia llevar a cabo la gran comisión, alcanzar a donde nosotros no podemos llegar. Ya vimos ya las bases en que la Asociación Bautista se fundó, que no es para controlar iglesia, no es para controlar lo que sucede en las congregaciones, es un puro programa cooperativo. ¿Okay? Las congregaciones siguen siendo autónomas y gobernándose por ellas mismas. ¿Sí, mi hermano? Tuvimos el caso que nos quedamos sin pastor en la teoría de la congregación, por supuesto nadie que escoger, y como pertenecemos a la convención, pues entonces acudimos, y la convención enseguida envió uno que fue Meleán por su tiempo, y después empezó a enviar expedientes de diferentes pastores que tenían, y en la iglesia entonces analizamos, nos reunimos, oramos, y vinieron de la convención, y junto con ellos, pues entonces hicimos ese trabajo de elegir nuevamente un pastor. Ok, buen ejemplo en ese sentido. Es a donde yo les dije que las iglesias requieren sus servicios, sus consejerías en esos aspectos. Obviamente tienen la cantidad de pastores disponibles, etcétera, etcétera. Pero no fue que ellos vinieron a la iglesia y les dijeron, ustedes tienen que poner a Jorgito Menéndez. No. La iglesia es la que... Ellos pudieron haber traído, presentar nominaciones, decirle, ustedes me pidieron, ustedes me mandaron a pedir a mi ayuda, ok, esta es mi ayuda, aquí tienen 5 candidatos, ustedes son los que tienen que elegirlo. Inclusive puede ser que la ayuda de ellos sea enseñarle a la iglesia y decir, mire hermano, para usted elegir un pastor, vele por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y les enseñan a la iglesia para que ellos puedan tener sabiduría y tomar la decisión. Pero lo que no pueden hacer ellos es venir y con autoridad imponer y gobernar dicha congregación. La presbiteriana. En cuanto a doctrina bíblica, ellos están muy lejos de la doctrina de nosotros. Acabamos de leer la presbiteriana. Bueno, uno de los aspectos doctrinales que nosotros no estamos de acuerdo es precisamente en la manera de ellos ejercer gobierno. Aparte del gobierno, me refiero a la oración en específico. Ellos son litúrgicos, son bastante conservadores en lo que es muchos de ellos reformados en sus doctrinas, reformados, pero tienen aspectos completamente negativos, y uno de sus aspectos negativos es ese tipo de gobierno, que nosotros no aceptamos el gobierno de ellos y la manera en que ellos dirigen las iglesias. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Pero vale la pena los comentarios y conocer cómo funcionamos, cómo es nuestro gobierno, qué esperar de la iglesia, de la convención, por qué estamos asociados, etcétera, etcétera. Así que la próxima vez que nos reunamos, vamos entonces a ver la iglesia como institución y como corporación. ¿Okay? Otros aspectos del gobierno de las iglesias.